Mónica, muy buenos días también al auditorio y como bien lo dices, nos encontramos específicamente en Valle Dorado, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, y es que mira, la lluvia fue tan fuerte en este punto de la ciudad que para que Muy buenas a todos, mi nombre es Roxby Gaming y a continuación les daré mi review y análisis de Mega Man X4, así que pónganse cómodos porque lo mejor está a punto de empezar. Desarrollado por Capcom y publicado en 1997 para las consolas de la PlayStation y la Sega Saturn, Mega Man X4 contaría con una jugabilidad adictiva y explosiva, por lo que escalaría rápidamente entre el extenso catálogo de juegos, siendo incluso aceptado como ícono de la franquicia Mega Man X para ciertas comunidades de plataformeros. Lo cierto es que en un inicio fue criticado por el uso de modelos y animaciones en 2 dimensiones para la época. Incluso Capcom declaró al respecto, mencionando que si el jugador busca buenas gráficas y modelos novedosos, que busquen en otro lado. Y al que no le gusta, que se joda. Sin embargo, estas opiniones fueron bastante prematuras, pues eventualmente seríamos los mismos jugadores quienes con el pasar de los años fuimos develando y exponiendo el arte que este título incluye. Todo fan de una franquicia espera mejoras y cambios novedosos en las mecánicas y jugabilidad de cada título para enriquecer nuestra experiencia. Y es aquí donde surge la pregunta: ¿realmente Mega Man X4 superó a sus predecesores? Y si fue así, ¿en qué se distinguió del resto? ¿Qué hizo bien y qué hizo mal? Preguntas que me atreveré a responder a continuación. Visuales. Respetando lo que los fans llevaban hasta entonces disfrutando y haciendo alusión a la frase "si no está roto, ¿para qué arreglarlo?", aquí se priorizaría nuevamente los modelos en 2 dimensiones, los cuales se notan algo más pulidos que en sus predecesores. Se incluye nuevamente cinemáticas al estilo anime para distintas secciones del juego, las cuales demuestran un buen trabajo por parte de la desarrolladora y su intención de trascender del resto. Además, se emplearían por primera vez en la franquicia escenarios pre-renderizados en 3 dimensiones, al igual que algunos elementos que favorecerían la experiencia e inmersión en el título. Lo cierto es que la cantidad de enemigos y por lo tanto modelos de los mismos no es tan variada y en general no brillan por tener un diseño único y resaltante. Sin embargo, son los jefes los que se llevarían los aplausos por sus animaciones bien pulidas y diseños en general. De igual forma, cada escenario nos daría un contraste bastante definido del resto, brillando por su apariencia y de alguna forma originalidad. Espera, rendir tributo a predecesores es una cosa, pero reducir costos y obtener un resultado de calidad muy por debajo para la época es otra. No digo que se vea mal, pero solo tal vez pudo ser mejor. Es cierto, pese a que me guste mucho este título, tengo que ser objetivo. Además, en ese año se incluyeron títulos como Crash Bandicoot 2, Tekken 3, Final Fantasy VII, Star Fox 64 y Castlevania Symphony of the Night. Finalmente, si bien es cierto, los gráficos en general no son resaltantes, sobre todo para la época, hay que recordar que la franquicia de Mega Man hasta ese entonces brillaba por la simplicidad escénica en 2 dimensiones, en conjunto con una aventura adictiva y refrescante. En resumen, las animaciones estuvieron bastante bien, sobre todo en el combate. Las cinemáticas están llenas de acción y adrenalina. El uso de escenas y fondos pre-renderizados fueron geniales. El diseño de jefes estuvo muy bien hecho. Sin embargo, las gráficas en general pudieron ser mejores, considerando la tecnología y recursos disponibles para la época. Además, se reciclaron muchos enemigos, disminuyendo la variedad de Mavericks para enfrentarnos durante la aventura.
¡Historia! Los Maverick Hunters y la Repliforce unen fuerzas tras derrotar a Sigma por tercera vez, y es entonces cuando... Momento, más despacio. La repliqué. Es cierto, lo que muchos no saben es que Mega Man X cuenta con un lore bastante rico, el cual no solo se expande con los juegos, sino también cuenta con una OVA y distintas revistas. Así que creo que es momento de... El Rincón del Nerd. Hace aproximadamente 100 años o más, existió un doctor especializado en la robótica e inteligencia artificial, que veló por la paz hasta el día de su muerte, y su nombre fue el Dr. Light. Y su último trabajo fue un robot con un potencial enorme al servicio de la humanidad. Sin embargo, terminar su producción tomaría más años que los que tenía disponible, por lo que en una cápsula se terminaría un procedimiento adicional de conciencia artificial. Años después, el laboratorio del Dr. Light sería encontrado por un arqueólogo, el cual quedaría impresionado con el robot, pues, pese a todos esos años, X representaría un gran salto de tecnología para su época, por lo que se produjeron en masa clones de dicho androide, llamados Reploids. Entre ellos, y desde un inicio, siempre existió la probabilidad que estos se vuelvan locos o desobedezcan a los humanos, debido a los múltiples factores que pueden gatillar este evento, y a estos se les denominaría Mavericks. Los factores canónicos explicados son cortocircuitos, programación de inteligencia artificial muy baja, un virus o por decisión propia. Así es, porque le dio la gana. Tiempo después, se descubriría un robot creado por el Dr. Willy, el cual también presentaría grandes habilidades para el combate, el cual tenía una inteligencia artificial defectuosa, al igual que un virus que incrementaría su ira. Dicho robot es Zero. Para mantener el orden y proteger a los humanos, se diseñaría o reclutarían Reploids, con habilidades de combate superiores, teniendo al Reploid Sigma a la cabeza. Esta organización se llamaría los Maverick Hunters. Además, X se uniría pese a que la idea del combate no le agradaría del todo. Tras la noticia de un Maverick rojo muy peligroso que arrasaba con escuadrones completos, Sigma en persona iría a enfrentarle, para luego resultar victorioso pese a los daños ocasionados. Sin embargo, durante el enfrentamiento, Zero contagiaría a Sigma con el virus, lo que ocasionaría que Sigma vea a los humanos como formas de vida inferiores, por lo que decide crear una utopía donde solo existan Reploids, motivo de las guerras Mavericks, donde constantemente se lucharía por la paz, teniendo como enemigo constante a Sigma. Además, la explicación de las resurrecciones constantes del mismo son explicadas como consecuencia de su fusión de la inteligencia artificial con el virus, pudiendo recuperarse tomando distintas formas a lo largo de los títulos. Tras la tercera derrota de Sigma, un nuevo bando se elevaría en defensa de los Reploids. Dicha armada pretendería ser un complemento a los Mavericks, y su nombre sería la Repliforce, liderada por el general y su segundo al mando, el Colonel. Tiempo después, se empezaría a cuestionar las decisiones de la Repliforce. Además, una figura misteriosa interferiría influenciando al general de los Repliforce. No mucho tiempo después, llegaría la alerta de la presencia Maverick en una ciudad gigante, el Sky Lagoon, enviando a Zero y X para detener la nueva amenaza. Y es aquí donde el título inicia. Ok, de vuelta con Mega Man X4. Pese a la presencia de los Maverick Hunters, es Magma Dragoon quien da la mala noticia que los controles han sido saboteados y esta ciudad caerá sobre otras de forma inminente, por lo que tanto Zero como X deben retirarse. Al regresar, aprecian las ruinas de lo que alguna vez fueron ciudades enteras llenas de gente y Reploids. Además, la presencia del Colonel solo incrementa las sospechas que la Repliforce es aparentemente la culpable del siniestro. Además, el Colonel no se dejaría arrestar, aumentando incluso más su presunta culpabilidad y tensión. Por lo que 7 generales de la Repliforce serían los siguientes objetivos tanto de X como de Zero, quienes serían guiados por los navegadores Double e Iris respectivamente, además de incluir a Magma Dragoon
como un objetivo adicional, el cual admite haber dejado caer el Sky Lagoon a propósito, con tal de tener un enfrentamiento contra nosotros. En el medio de la aventura, se nos asigna como objetivo el Colonel, quien caería en combate definitivamente defendiendo su honor hasta el final. Además, el navegador de X, Double, sería revelado como un agente doble, por lo que se le asigna a X ponerle fin. La suerte de Zero no sería mejor, ya que Iris, hermana del Colonel, fusionaría su esencia en conjunto con la de su recién fallecido hermano, para así vengarle, por lo que Zero es forzado a ponerle fin con sus propias manos, no sin antes intercambiar sus últimas palabras. Tras ello, la Repliforce, en poder de un arma con un potencial destructivo sin igual, estaría en órbita, apuntando hacia la Tierra y lista para ello, por lo que X y Zero son nuevamente enviados directamente para poner fin a todo esto. Allí, el mismo general daría su último enfrentamiento. Sin embargo, tras su derrota, nos enteramos que nuevamente los controles han sido saboteados, por lo que el arma sería una amenaza inminente para la Tierra. Es entonces cuando General recapacita y decide sacrificarse para así detener el arma con su propio cuerpo. Y es aquí donde ocurre el enfrentamiento final, donde se revela que fue Sigma el responsable de todo, quien reconstruyó su cuerpo una vez más tras los eventos ocurridos. Finalmente, tras derrotar a Sigma y de regreso a la Tierra, X se preguntaría si algún día se volverá un Maverick, mientras que Zero seguiría muy consternado por la pérdida de sus colegas y amigos, en particular Iris. En resumen, la historia es sólida, lineal e interesante, además de enriquecer por mucho el lore. Los nuevos personajes, en general, fueron bienvenidos. El uso de un tono mucho más oscuro y maduro que sus predecesores brilla por su creatividad. La trama es predecible, al igual que el enemigo final. Sin embargo, esa es la condición de todo Mega Man. Además, un final no necesariamente feliz fue algo atrevido pero muy bienvenido. Mecánicas del juego. Como todo Mega Man, partimos de la premisa de saltar y avanzar por distintos escenarios y plataformas, al igual que enfrentarnos contra los jefes en las ya conocidas habitaciones de batalla. Sin embargo, algunas adiciones llevaron este título a otro nivel. El uso del dash dentro y fuera del combate fue brillante por su fluidez y facilidad para dominar. Además que en conjunto con los saltos nos da esa sensación de libertad para desarrollarnos de forma distinta durante la aventura. Los escenarios son completamente distintos y su contraste nos permite ese aprendizaje de movimientos y jugabilidad ideal para una aventura adictiva y gratificante. Además, las mecánicas clásicas de saltos con timing, puzzles y mini jefes estarían presentes en los niveles, al igual que niveles adicionales conforme avancemos en la aventura. Sin embargo, en esta oportunidad se nos presentaría dos escenarios con distinciones sutiles pero entretenidas, lo que garantiza que el jugador se permita dos veces la aventura. En el escenario de X, nuevamente podremos recolectar las famosas mejoras de la armadura, al igual que en sus predecesoras. Las botas nos permiten flotar y realizar un dash en el aire. El casco nos permite el uso ilimitado de las habilidades especiales, siempre y cuando no estén cargadas. La armadura nos permite el uso del Nova Strike, una habilidad poderosa para atacar en el aire. Y finalmente, en esta oportunidad, nos dan la elección de dos Busters. Uno que permite el uso de cargas con mayor velocidad y el otro que permite un ataque de área más grande, además de persistir algunos segundos tras asestar un enemigo. Por otro lado, el escenario de Zero no incluye una armadura que colectar, pero es compensado por su adictiva mecánica de combate en corta distancia, además de las mejoras obtenidas por los enemigos, entre ellas el doble salto y un ataque de área con frames de invulnerabilidad. Además de las distintas mecánicas, diálogos y cinemáticas, cada escenario cuenta con un jefe distinto. X debe enfrentarse a Double, en un combate que puede incrementar su dificultad si utilizamos el arma adecuada, mientras que Zero luchará contra Iris en un combate emotivo y lleno de acción. Durante la aventura podremos encontrar distintos vehículos, como lo son la motocicleta, la armadura Raiden y la armadura Eagle.
todas con propiedades distintas que favorecen al escenario. Esto ocasiona que jugar en el escenario de Zero o jugar en el escenario de X nos permita experiencias muy distintas, incrementando por mucho la rejugabilidad. Respecto a los jefes, en general no son una amenaza siempre y cuando nos familiaricemos con sus mecánicas y patrones. Además, estos presentan debilidades frente a un arma específica, por lo que si sabemos lo que hacemos, no serán problema alguno. Pero esto no quiere decir que no sean enfrentamientos divertidos y gratificantes. Además, que los escenarios incluyen elementos para dar más posibilidades al jugador durante el combate. El enfrentamiento final contra Sigma es interesante, ya que este cuenta con 3 fases. En la primera, se teletransportará en el aire atacando con su guadaña, y su debilidad será nuestra arma de fuego. Tras esto, se pondrá serio y nos enfrentará con distintos patrones y ataques, los cuales, si son memorizados, pueden facilitar el combate. Sin embargo, es natural perder algunas vidas hasta este punto. Al ser derrotado, caeremos en una habitación aún más pequeña, donde nos dará la bienvenida en su forma definitiva y final, la cual consta de 2 secciones. La primera nos atacará de forma secuencial. La sección flotante tendrá un rayo láser que no representa gran amenaza. Lo único que puede ser un problema es asestar múltiples golpes en su cabeza. Por otro lado, una cabeza gigante que nos absorberá lanzando rocas o nos empujará hacia las espinas, por lo que es considerada como la sección más problemática para algunos jugadores. Además, durante el combate, 3 cabezas apoyarán a Sigma, una de fuego, otra de hielo y una eléctrica. Finalmente, existen mejoras durante la aventura que favorecen la exploración y rejugabilidad, las cuales son las mejoras de corazón y los tanques. En resumen, los movimientos y el combate son muy naturales y divertidos. Los objetos coleccionables enriquecen la exploración. La adición de 3 vehículos es muy bienvenida. La presencia de 2 escenarios garantiza la rejugabilidad. De igual forma, Zero y X se sienten muy distintos, algo extremadamente bienvenido y desde entonces recurrente en la franquicia. No existe una curva de dificultad, salvo por el boss rush. Sin embargo, esto es recurrente en la franquicia. Algunos jefes presentan debilidades tan marcadas que no son amenaza alguna. ¡Música! Una vez más, Toshihiko Horibama. Un momentito. ¿Toshi quién? Toshihiko Horibama es el responsable de la música de la saga de Mega Man X desde sus inicios, además de participar de forma activa en títulos como Phoenix Wright, Onimusha, Demon's Blood, entre otros. Adictivos y memorables desde el momento que inicias el juego, los temas de este título suman un total de 40. Muchos de estos transmiten la adrenalina y explosividad que el título merece, además de situarse perfectamente de acuerdo al escenario y situación. Desde música introductoria por niveles, temas distintos para los mini jefes y para los jefes, al igual que para las escenas dramáticas y demás. Es evidente que se puso mucho cariño y esfuerzo en acompañar musicalmente este título. No por nada es considerado como uno de los mejores de la franquicia de Mega Man X. Contenido adicional. El contenido alternativo o adicional es sumamente útil para hacernos más fuertes y facilitar nuestro avance en el título. Todos los coleccionables se encuentran distribuidos a lo largo de distintos niveles y escenarios, por lo que la exploración suele tener una recompensa gratificante. Y estos son las piezas de corazón, que son 8 y están distribuidas en los distintos niveles. Los tanques de energía, que son 2 y nos permiten curarnos de acuerdo a cuán llenos estén. El tanque de armas, que nos permite llenar nuestra barra de habilidad. Y finalmente el tanque X, que nos permite iniciar con 4 vidas en vez de 2, tras reiniciar el juego. Además de la presencia de los clásicos códigos secretos de Capcom, los cuales, al ser introducidos en la pantalla de selección, nos permiten 2 cosas. En el caso de X, tras introducir el código correctamente, notarás un cambio sutil de color en él,
Tras ello, si nos dirigimos a cualquier cápsula del Dr. Light, obtendremos nuestra armadura completa, además de permitirnos usar el Nova Dash de forma infinita. Y finalmente, en el caso de Zero, nos permite modificar su apariencia con una armadura negra. Sin embargo, esto solo es cosmético. En resumen, la exploración es recompensada con mejoras y coleccionables. En general, siempre es bienvenida la inclusión del contenido adicional. Sin embargo, este no representa una inclusión novedosa para la franquicia. Además, en general es sencillo colectar todos los objetos de forma casual. Y listo, estas fueron las características que, en mi opinión, fueron las más resaltantes a discutir de este adictivo y explosivo título. Lo cierto es que realizar esta review me tomó mucho más trabajo de lo esperado, pero yo prefiero mil veces publicar algo de calidad que publicar algo mediocre o copiar algo de otro lado. No te olvides de darle un like si te ha gustado, que eso me ayuda muchísimo. Suscríbete si deseas estar al tanto de más contenido de videojuegos. Y sígueme en las redes si deseas saber más.